Los tiempos cambian, la verdad no. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Y hoy día vamos a hablar de un tema que resulta para muchos escalofriante, abominable, lo que está pasando con el candidato al municipio de Lima, el señor Gonzalo Alegría, acusado por su hijo de violencia física y sexual. ¿Existió la denuncia? ¿No existió? ¿Por qué se llegó a esto? Bueno, vamos a conversar con la abogada Claudia Sumaeta, quien es especialista en familia y violencia familiar. Y hace tiempo vengo conversando con ella sobre estos temas de violencia dentro del hogar, lo que está pasando. Claudia, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Rafael, gracias por la invitación. Claudia, ¿qué te pareció tú al leer las noticias o al escuchar sobre este caso del señor Gonzalo Alegría? Mira, tal como te has referido hace unos instantes, escalofriantes, sí, sobre todo indignantes, ¿no? Indignante porque viene de parte de un político, quien evidentemente debería ser un modelo a seguir, o en este caso más específico, un candidato a la Municipalidad de Lima. Entonces, nosotros estamos ya, creo que hasta el hartazgo de poder ni siquiera investigar a profundidad los candidatos, sino que las denuncias ya están por sí pululando en las redes, pululando en los entes judiciales. La verdad es que muy concernada porque esta denuncia se ha hecho de cara a estas elecciones y faltando pocas semanas ya, ¿no? De alguna manera descubriendo o dejando al descubierto cómo es la personalidad de este ser humano, ¿no? Bueno, pero según el candidato dice que la denuncia no existe. ¿Existe o no existe una denuncia? ¿La comisaría ha procedido bien o no para ti? Mira, me he encargado en estos días de poder investigar, porque tú sabes que estamos lamentablemente en un país en que las redes están expuestas a tergiversar información, las personas solo repiten lo que escuchan y en realidad nosotros, Perú no es un país de lectores, o que se caracteriza por tener lectores, entonces no investigamos, no leemos a profundidad. De las pesquisas que he podido realizar, he llegado a la conclusión que en efecto hubo una denuncia. Esta denuncia ha pasado a Fiscalía y Fiscalía lo ha archivado. Eso ha despertado, eso aunado a las denuncias ya por redes y por medios televisivos, ha despertado las alarmas de la Defensoría del Pueblo, la cual ha solicitado en el plazo más oportuno y más próximo a la Fiscalía que se manifieste y que diga por qué ha sido archivado en su oportunidad, ¿no es cierto? Tendremos que hacer un pequeño antecedente histórico. Aquí en el país nosotros nos regimos por la ley 303/64, que es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Basándonos en ese instrumento, nosotros deberíamos entender que ante una denuncia, sobre todo viniendo de un personaje del grupo familiar como es el hijo de Gonzalo Alegría, debería de haber procedido, ¿no? No solamente por las medidas de protección en materia civil, sino que en materia penal ya debería de haberse aperturado una investigación, lo cual no se ha dado, y si se ha archivado, la verdad es que no entendemos por qué, pero en todo caso vamos a estar atentos a qué cosa es lo que traslada la Fiscalía para saber, porque existen dos versiones. La primera es que en efecto sí hubo estos actos que son coacciones, que es un tipo de violencia sexual, y por otro lado que nunca hubo esto, que solamente hubo la agresión física o verbal, y que esto es una patraña, lo cual me parecería también descabellado viniendo de parte de su hijo, ¿no? Pero en fin, habría que remitirnos a los documentos, porque finalmente son los documentos los que avalan, ¿no? Por lo que te escucho, Claudia, lo más grave es que se archivó la denuncia. Así es, se archivó la denuncia, ¿no? Y o sea, no obviamente hubo una investigación debida. Porque no hay una explicación, no se sabe. Entonces la Defensoría está pidiendo
las explicaciones y que le digan cuáles son los fundamentos jurídicos en los que se ha basado la fiscalía de ese momento, el despacho fiscal de ese momento que tuvo la causa, para saber en base a qué se determinó pues el archivo definitivo de esta denuncia. ¿Cuál es el proceso para entenderlo? Se hace la denuncia en la comisaría de Orrantia y de ahí a dónde pasa. En realidad, para tener un poco más claro el panorama, Rafael, cuando tú tienes un tipo de agresión de estas cuatro, física, sexual, económica, patrimonial o psicológica, tú puedes acudir o a la comisaría más cercana en tu jurisdicción o a la que tengas, no necesariamente donde han sucedido los hechos, o a la fiscalía, o al Ministerio de la Mujer, o a la Defensoría del Pueblo. Tú tienes todas estas instancias para que tú puedas denunciar. En este caso específico, el chico fue, o el hijo, fue a la comisaría, ¿no es cierto? De la comisaría, ¿no? Es menester de la comisaría remitirle a un módulo de violencia familiar, ¿no es cierto? Que anteriormente eran los juzgados, ahora son módulos de violencia familiar, en la que un juez determina medidas de protección, eso como principio, como medida primaria, y posterior a ello se traslada a Fiscalía para que ya se haga una investigación en materia penal, y ahí se determine si realmente hubo algún acto de violencia o un delito, en este caso contra la integridad del ser humano, se le abre, se apertura una investigación, ¿no? Y de ahí, bueno, viene la sanción. ¿Tú has leído la denuncia, lo que contiene, que es muy grave, acusaciones también del hijo? Y la es difícil verdad de es que creerlo. Sí, es difícil sobre todo creer que no haya sucedido y que un chico de 21 años esté creando toda una fantasía, ¿no es cierto? Él habla porque claramente la ley se dice o se refiere a la violencia sexual, no solo que sea el ultraje, ¿no? O sea, no confundamos lo que es la violación con la violencia, sino que sean coacciones o que realmente haya, por ejemplo, que alguien lo induzca a ver material pornográfico o que le hables con términos grotescos. Entonces, en este caso, lo que refiere su hijo es que él lo coaccionaba que tuviera relaciones sexuales con un tal Alejandro. No sé quién vendría a ser Alejandro, pero como estábamos en pandemia, ¿y por qué mejor no hacemos un trío? O sea, el padre, el hijo y otra persona. Entonces, es bien grave sentarse ligeramente a dar un testimonio en una comisaría, o sea, a darte toda esa chamba de ir a una comisaría, sentarse, perjudicando a tu padre, ¿no? Quizás podríamos ser un poco más suspicaces y decir, bueno, ha sido una tercera persona, quizás le están pagando, tú sabes que en política aquí lamentablemente se juega bien sucio, pero estás hablando de su hijo. O sea, ¿qué hijo tendría la moral en esa edad de decir, ya, voy a perjudicar a mi padre? O sea, tanto odio podría haber, qué cosa sucedió realmente, ¿no? ¿Y cuál es la pena? La justicia. Mira, las sanciones son distintas, Rafael, porque hay que ver, tendríamos que tener el expediente para poder, no podemos ser tan ligeros de dar un años o un número exacto, porque hay que ver cuáles son las agravantes. En este caso, un agravante, ya yo como abogada lo podría decir, es que él pertenezca sea un integrante del grupo familiar, o sea, hijo, papá. Otra agravante podría ser que este material se haya difundido, y la otra agravante podría ser que en efecto le haya ocasionado algún perjuicio psicológicamente, o sea, en su sistema cognitivo-conductual, porque no sabemos de cuándo data este tipo de agresiones sexuales, si ha sido hace poco, hace mucho, hace años, desde pequeño. Entonces, más o menos tendríamos que tener claro ese panorama para saber cuál sería la sanción, pero definitivamente sería una sanción punitiva ejemplar, o sea, pasaría los 3 años, ¿no es cierto? Y con tu experiencia en estos casos que se ve, el señor Gonzalo Heredia tiene un problema psicológico, parece, ¿verdad? Y sí, ¿sabes? Yo ayer miraba muchos videos y porque es muy importante, sobre todo nosotros los abogados y mis colegas que pueden mirar esta entrevista, no me dejarán mentir. No solamente adquirimos experiencia en materia de nuestras especialidades, sino que también ya prácticamente nos titulamos como psicólogos, porque tenemos que aprender a leer mucho la expresión corporal. El lenguaje corporal te dice mucho sin necesidad de abrir la boca. Entonces, el día de ayer yo me tuve la paciencia de poder ver muchos videos de él en lo largo de su carrera,
política y en realidad es bastante histriónico, pasa muy rápido de la risa al llanto, se le ve sobreactuado. Entonces, eso, aunado a ciertos rasgos que tiene físicamente, porque nosotros llevamos cursos de criminalística en donde los agresores, los violadores, tienen ciertos rasgos físicos para nosotros poder saber que tienen tendencia a. Entonces, realmente, te soy bastante honesta, yo sí considero que este chico ha salido a decir la verdad, pero que hay algunas fuerzas evidentemente ocultas que quieren callarlo o taparlo, porque, como repito, estamos de cara a unas elecciones y eso pues perjudicaría de alguna manera al candidato. Ojo, este no es un niño. Yo dije hasta cierto punto puede ser un niño que es manipulable y que puede estar bajo la alienación parental, en donde todo un niño le dices, mira, tu papá te violó. He tenido casos donde tu papá te violó, tu papá violó, tú dilo, y el niño o la niña lo decía en un juicio oral hasta que se comprobaba que nunca había sido la verdad, solo que había sido alienado por uno de los padres. Entonces dije, quizás sí, pero cuando me entero que ya es una persona mayor de edad, está en plenas facultades, no es una persona que tenga algún tipo de habilidad especial o un retraso mental que podría denotar que entonces no tiene las facultades para poder percibir cuál es diferenciar cuál es la realidad de la mentira. Entonces dije, no hay manera, ¿no? A veces no necesariamente necesitas... Y la misma pregunta la traslado para el hijo. ¿Qué habrá motivado al hijo para denunciar al padre? Sinceramente, yo te respondo dentro de la experiencia, es que quizás él ha dicho porque él va a tener la oportunidad de llegar a obtener un sillón municipal cuando él no se merece nada, ¿no? Creo que todas las personas que quizás han sido víctimas de violencia y ven a su agresor o en su agresor un futuro triunfo o que le está yendo muy bien, hay un resentimiento que no es fácil de liberar, porque este tipo de violencias, la física, la sexual, la emocional, no se borra rápidamente. Entonces tú, como ser humano, dices, yo estoy dañado, estoy herido, no supero este tipo de agresiones que se ejecutaron en contra de mi persona y mi integridad, y esa persona que ha sido mi agresor está, pues, no sé, en televisión, en un programa, siendo un exitoso político, un exitoso congresista, porque hemos visto que también hay agresores sexuales congresistas, padres de la patria, una vergüenza, pero esa es nuestra triste realidad. Entonces, lo motivó eso, ¿no? Decir, bueno, ya bastante pasé por callar esto y lo voy a decir porque al final nada pierdo. Ese es lo que yo pienso que ha podido motivarlo a él. No siento que habría otra motivación o que alguien lo haya inducido a ello. No lo creo así. Bueno, ya estamos viendo varios casos de denuncias. Hay congresistas violadores, ahora candidatos violadores también, o agresores que están en su personalidad. Claudia, las leyes peruanas contra la violencia de tipo sexual son buenas, se aplican bien. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Mira, siempre lo he dicho y lo he repetido. Las leyes son buenas, las políticas públicas también, e incluso llegó en un afán de erradicar o de visibilizar toda esta situación que vivimos como país y a nivel mundo, en poder mitigar, ¿no? Se incrementaron las sanciones punitivas, o sea, ya no 4, ya no 5, ahora modificamos el artículo 108B de intento de feminicidio y tal. Sin embargo, no se veía el resultado. Lo que yo pienso, Rafael, es que realmente no hay puentes entre los propios aparatos del Estado. Mira, todos los días tengo denuncias por violencia. ¿Cómo es posible que se haga una denuncia por violencia de parte de un padre a un niño y que pase 1 mes y medio, 2 meses y que Fiscalía o los módulos de violencia digan, hay carga laboral, entonces no podemos emitirte una medida de protección? Cuando la ley te dice máximo 24 horas, máximo 48 horas, no las dan y pasa 1 mes y medio. ¿Y qué pasa con esos niños? Si los padres siguen abusando, los van a buscar, los amedrentan, no, tú tienes que salir conmigo porque el régimen de visita y no les interesa lo que los niños quieren. ¿Qué pasa con estos jueces o fiscales cuando tú les presentas las pruebas, los audios donde el agresor está admitiendo, sí, yo te pegué,
sí, yo quise matarte, pero es que la verdad es que tú me sacas de quicio. Presentamos como prueba y le dicen, esta fiscalía considera que no hay medios de prueba suficientes, así que por favor que pase su pericia. La verdad es que yo considero que hay gente inepta dentro de estos poderes. Y esa es la palabra. No existe otra. No podemos ser delicados, no podemos ser polités, no podemos ser diplomáticos. No, la verdad es que no, son ineptos, no están capacitados, no son buenos profesionales, porque en la vida hay buenos y malos. Sabemos de conciencia de que en la vida hay gente buena y gente mala. Hay gente que no sirve para esto. Hace unas horas, he visto una noticia en la que una jueza había aducido que ella era una persona de riesgo vulnerable y que tenía que hacer sus casos remotos, ¿no es cierto? O sea, sus sentencias tenías que sacarla de manera remota. Bueno, pues le mandan un video donde ella está en el gimnasio, haciendo su gimnasio, haciendo su rutina. ¿Y qué pasa con esa gente que está esperando y está muriendo realmente porque emitan una sentencia a su favor? Entonces es bastante triste, ¿no? Todas las herramientas el país las tiene, Perú las tiene, pero lamentablemente son las personas que ejecutan o que tienen un cargo al cual nosotros como personas, como país, les pagamos, los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y gracias a nosotros ellos obtienen su sueldo puntual. ¿Por qué no trabajar, ¿no?, para servir al país? Por eso estamos hartos de que cada persona postule para querer llenarse los bolsillos, para favorecer o enriquecerse ellos, su familia, y no sirven, Rafael, al pueblo. O sea, no sirven no viven para servir, no son empáticos con las mujeres, con los niños, con los adultos mayores. del Ministerio Público o de la comisaría que esa denuncia no se trasladó a otra instancia o no se hizo pública la denuncia en su momento? Son cómplices también. Sí. Lamentablemente, hasta las mismas dependencias policiales, que siempre lo he dicho, ellos sí no están capacitados. Muchas veces van a poner una denuncia por violencia económica patrimonial y no saben qué es. Les dicen, no, eso no lo puedes hacer acá. Cuando en la norma está, por Dios, eso se puede hacer, o sea, es tan evidente, solo es leer. Pero muy bien, y tampoco hemos escuchado que el Ministerio de la Mujer se haya pronunciado al respecto. Pero por supuesto, es más, la única que se ha pronunciado es esta desafortunada asistente que le he llamado así en un post que he realizado el día de ayer, la congresista, que por cierto dice que es la defensora de las señoras, las barrenderas, ¿no es cierto? Claro. No recuerdo el nombre ahora, Janet, me parece que se llama. Cortés. Había dicho Cortés, muy bien. Que no hay medios de pruebas, que él no tiene antecedentes judiciales penales. Yo me pregunto, ¿cómo una congresista puede saber si este ser humano tiene antecedentes penales judiciales? O sea, que ella se tomó la paciencia, ¿qué intereses tiene ella para haber investigado? ¿No es cierto? Porque ella no es defensora del pueblo, ella no es una fiscal como para decir, bueno, se ha manifestado en todo caso con su investidura que la respalda. Entonces, realmente yo pienso que los congresistas deben tener asesores capaces, que puedan abrir la boca para decir cosas interesantes, cosas positivas, pero no para decir este tipo de infortunios que realmente dañan a la familia de este joven o al entorno, ¿no? Porque ¿cómo se sentirá él? O sea, ahorita debe estar asediado por la prensa, quizás hasta se siente culpable, porque siempre uno de los rezagos de cuando tú realizas tu denuncia te sientes culpable, entonces por mi culpa. Uy, ahora mi agresor va a sufrir por mi culpa. Uy, he hecho mal, soy una persona malvada por haber denunciado. Y esa es una de las características siempre que viene como un rezago que se llama el efecto noche, ¿no? de las personas que han sido violentadas. Entonces yo considero que en el RUGA, que es el registro único de violentadores o de personas agresoras, el señor Alegría debe tener más de una denuncia. Eso es lo que yo, en mi opinión, considero, y sin temor a equivocar, ¿no es cierto? Okay. Veremos qué cosa es lo que nos responde la Fiscalía, porque es un derecho que ellos tengan que tener la transparencia, ¿no? Es un principio que deben tener los entes judiciales y que nos puedan, en todo caso, sacar de esta duda que realmente es bien triste, porque ¿quién va a querer votar por un candidato así, con una catadura moral? Pero no hay manera de votar por personas así, ¿no? Y que sigan denunciando, que sigan para saber cuál es el pasado oscuro de cada uno de ellos. Muy bien. Por lo menos tener dentro de todos estos males peores, ¿cuál sería el más beneficioso para nosotros como país? Muy bien, a la abogada Claudia Zumeta, muchísimas gracias por la entrevista. Ella es especialista en familia y violencia familiar.
y muy clara tu apreciación. Gracias, Claudia. Hasta otra oportunidad. Gracias, que tengas buen día. Hasta otra Buen oportunidad. día igualmente. Muy bien, esto es la doctora, la abogada Claudia Sumaita, abogada especialista en familia y violencia familiar, hablando del tema que tiene para rato del señor Ciro Alegría, hijo del escritor Ciro Alegría también. Bueno, ya venimos después de una pausa, señores. Los tiempos cambian. La verdad, no.